Si deseas obtener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, suscríbete al canal, dale un like y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y recibirás tu copia gratis por vía de correo electrónico. La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 7, párrafos 25 al 41. Número 25. No hay duda, las palabras yo y el Padre somos uno se refieren a la naturaleza que es suya por nacimiento. Los judíos le reprendieron porque con estas palabras él se hacía Dios. El desarrollo de su respuesta prueba que en esas palabras él profesó ser hijo de Dios en nombre, en naturaleza y por nacimiento, porque yo y el Padre son designaciones de seres sustantivos. Decir que son uno habla de su naturaleza, es decir, es esencialmente la misma en ambos. Decir somos nos prohíbe confundirlos. Somos uno nos enseña que la unidad de dos es resultado de un nacimiento. Ahora bien, toda esta verdad sale del nombre, el Hijo de Dios, que siendo santificado por el Padre, tiene en sí mismo el nombre y el derecho de ser llamado así. El nacimiento confiere al descendiente la misma naturaleza del que lo engendra. Número 26. Una vez más, Dios el unigénito resume para nosotros en sus propias palabras el misterio completo de la fe. Cuando da la respuesta contra la acusación, determina mostrar que sus palabras nos lleven a una conclusión necesaria y clara, y así mostrar su argumento. Después de esto, la herejía todavía persiste en perpetrar un escándalo deliberado nacido de la desesperación consciente. La incredulidad es deliberada y descarada. Los que se enorgullecen en esta locura están muertos a la fe, pues no es ignorancia, sino maldad el contradecir sus palabras. El Señor dice, yo y el Padre somos uno, y el misterio de su nacimiento es la igualdad, y por tanto una sola, de la naturaleza del Padre y del Hijo. Luego Él dice, si no hago las obras del Padre, no me crean. No debemos creer sus palabras que Él sea el Hijo de Dios a menos que Él haga las obras de su Padre. Aquí vemos que su nacimiento no le ha concedido alguna naturaleza distinta, pues al hacer las obras del Padre es razón suficiente para creer que es el Hijo. ¿Qué razón hay para creer en una adopción o no usar el nombre o negar que naciera con la misma naturaleza de Dios, cuando la prueba son las mismas obras? Pues ellas pertenecen a la naturaleza del Padre. Ninguna criatura es igual o como Dios. Ninguna naturaleza externa a la suya es comparable en poder a la suya. Solamente el Hijo es el único a quien podemos igualarle sin cometer alguna blasfemia. Nada fuera de sí puede compararse a Dios sin insultar su majestad. Si algún ser no nacido de Dios puede ser descubierto que sea igual a Él en poder, entonces Dios pierde su preeminencia al admitir un compañero para compartir su trono. Él no es Dios solitario, pues no hay otro indistinguible que sale de Él. Por otro lado, no hay insulto al decir que su Hijo es igual que Él en naturaleza, pues lo que es igual que Él es suyo propio. Lo que es comparado en Él es nacido de sí mismo. El poder que hace sus mismas obras no es externo a Él. De hecho, es una exaltación de su gloria que Él engendre omnipotencia, la cual no está separada o es distinta de la naturaleza omnipotente suya. El Hijo hace las obras del Padre y por eso demanda que creamos que es el Hijo de Dios. No hay reclamo de ignorancia de su parte, pues Él pide que examinemos sus palabras. Él lleva el testimonio que estas obras no son suyas propias, sino las del Padre. Él no distraería nuestros pensamientos por el resplandor de las obras de la evidencia de su nacimiento, y porque los judíos no pudieron penetrar el misterio del cuerpo que había tomado, la humanidad nacida de María, y así reconocer al Hijo de Dios. Él apela entonces a sus obras como confirmación de su derecho al nombre, Dios e Hijo de Dios. Pero si las hago y no me creen, crean a las obras. Primero, no nos haría creer que Él es el Hijo de Dios a menos que ponga la evidencia de las obras de Dios que hace. Luego,
si hace esas obras para dar testimonio, aunque parezca de poca estima por la humildad de su cuerpo, demanda que crean las obras. ¿Por qué debe este misterio de su nacimiento humano mantener nuestra profesión cuando Él hace todas las obras de Dios por la agencia de la humanidad que había asumido? Si no creemos al hombre por las obras mismas, creamos las obras cuando ellas manifiestamente son hechas por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios posee todo lo que es de Dios. Por tanto, las obras del Hijo son las obras del Padre, porque su nacimiento no lo excluye de esa naturaleza que es la fuente en donde habita y porque Él tiene esa naturaleza que lo hace existir eternamente. Número 27. El Hijo nos obliga a creer las obras si es que no creemos en Él, pues dice, pues si hago las obras y ustedes no me creen, crean las obras para que puedan conocer y estar seguros que el Padre está en mí y yo en Él. Es la misma verdad que expresa, yo soy el Hijo de Dios y también yo y el Padre somos uno. Esta es la naturaleza suya por nacimiento. Este es el misterio de la fe que salva. Que no dividamos la unidad, ni separemos la naturaleza en el nacimiento, sino que confesemos que el Dios viviente nació verdaderamente del Dios viviente. Él es vida, no un ser compuesto de muchas partes sin vida. Él es poder, no un compacto de elementos débiles. Es luz sin mezcla de sombras o de oscuridad. Es espíritu que no armoniza con incongruencias. Todo eso en Él es uno, pues lo que es el espíritu es también luz, poder y vida, y lo que es vida es luz, poder y espíritu. El que dice, yo soy y no cambio, Malaquías 3:6, no puede sufrir cambio en partes o en toda su esencia. Esos atributos que he mencionado no son porciones de Él, sino se unen completa y perfectamente en el completo ser suyo. Él es Dios viviente, el poder eterno de la naturaleza divina, y lo que nace de Él no puede ser otra cosa que viviente. Él dice, así como el Padre viviente me ha enviado, y yo vivo a través del Padre. Juan 6:57 nos enseña que es a través del Padre viviente que Él tiene vida en sí mismo. E incluso cuando dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26 da testimonio que la vida completa y total es un regalo del Dios viviente. Ahora, si el Hijo viviente nació del Padre viviente, ese nacimiento no produjo un ser nuevo y distinto. Nada sale nuevo o diferente de una existencia, pues el viviente es engendrado por el viviente. La vida no salió de algo inexistente para nacer. La vida que recibe su nacimiento de la vida vive siempre en el que vive y tiene la vida del viviente en sí mismo. Por causa de esa unidad de naturaleza y por el evento misterioso de ese nacimiento perfecto e inefable. La imperfección de las analogías. Número 28. Recuerdo que di un aviso al principio de nuestro tratado, que las analogías humanas son imperfectas para explicar las divinas. Sin embargo, nuestro entendimiento recibe algo de entendimiento al compararlas. Ahora, apelo a la experiencia humana en el asunto del nacimiento para saber si la fuente permanece en ustedes aún después que nacieron hijos de ustedes. La materia innoble e inerte que se pone en moción al principio de la vida pasa de un ser a un descendiente. Sin embargo, ambos retienen sus respectivas fuerzas naturales. Ellos traen a existencia una naturaleza de sí mismos y por tanto, el que engendra está ligado con la existencia de su descendencia y el engendrado habita en el que engendra. Es inadecuado este ejemplo como un paralelo al nacimiento perfecto de Dios el unigénito, pues la humanidad nace en debilidad y de la unión de dos naturalezas distintas y se mantiene vivo por una combinación de sustancias sin vida. La humanidad no ejercita su vida y nunca vive esa vida, estando siempre agravada con una multitud de miembros que decaen y son echados insensiblemente. Dios, por otro lado, la vida divina es vivida a plenitud, pues Dios es vida, y de la vida nada muerto puede nacer. Su nacimiento no es en ninguna manera alguna emanación, sino el resultado de un acto de poder. Así,
ya que la vida de Dios es perfecta en toda su intensidad y ya que lo que nace de Él es perfecto en poder, Dios tiene el poder de dar nacimiento, pero sin sufrir cambio. Su naturaleza es capaz de incrementarse, no de disminución, pues continúa en el Hijo, a quien dio nacimiento de su misma naturaleza, y comparte la vida y el inseparable de Él. El Hijo, el viviente, nacido del viviente, no está separado de la naturaleza que lo engendró por causa del nacimiento. Número 29. Otra analogía que da luz respecto a esto es la del fuego, conteniendo fuego en sí mismo y habitando en fuego. El fuego contiene la brillantez de la luz, el calor que es esencial a su naturaleza, la propiedad de destruir por combustión el movimiento constante de la flama. Sin embargo, todo es fuego, y en todas estas manifestaciones hay una sola naturaleza. Su debilidad es que depende de la materia inflamable y perece con ella. Una comparación con fuego nos da en alguna medida una idea de la naturaleza incomparable de Dios. Nos ayuda a creer en las propiedades de Dios al encontrarnos en elementos terrenos. Pregunto, entonces, si en el fuego derivado del fuego hay alguna división o separación. Cuando una flama es encendida por otra, ¿la naturaleza original se corta de la derivada para no habitar en ella? ¿No acaso sigue y habita en la segunda llama por un tipo de incremento como si fuera nacimiento? Ninguna porción ha sido quitada de la primera, y tenemos luz de luz. ¿No acaso la primera llama vive en la segunda, la cual debe su existencia a la primera sin tener división de la primera? ¿No acaso la segunda habita en la primera, de la cual no ha sido cortada y retiene su unidad con la sustancia a la cual pertenece? ¿No son los dos uno cuando es físicamente imposible derivar luz de luz por división y lógicamente imposible distinguir entre ellas en su naturaleza? Número 30. Estas ilustraciones, repito, son ayudas a la comprensión de la fe, no un estándar de comparación para la majestad divina. Usamos de instancias y ejemplos corporales como una clave para lo invisible. La reverencia y la razón nos justifican para usar tales ayudas, las cuales Dios mismo usa para describir a nuestros sentidos. Al mismo tiempo, no aspiramos a encontrar paralelos a la naturaleza de Dios, pero las mentes de los creyentes simples han sido perturbadas por la objeción de los herejes, que están equivocados al aceptar que la doctrina de Dios necesita la ayuda de analogías corporales para hacerla inteligible. Por tanto, en congruencia con la palabra de nuestro Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6, hemos pensado que es expediente dar su respectivo lugar a esas comparaciones. Al hacerlo, debemos evitar el pensar que Dios nos ha engañado al usar estas analogías, pues hemos mostrado que tales ilustraciones de la naturaleza de sus criaturas nos ayudan a tener una idea del significado de la autorrevelación de Dios para nosotros. Número 31. Vemos cómo el Hijo viviente del Padre viviente, Dios de Dios, revela la unidad de la naturaleza divina, indisolublemente una y la misma, y el misterio de su nacimiento en estas palabras: yo y el Padre somos uno. Y por causa de la arrogancia que engendró en ellos prejuicio contra el Hijo, Él hace esto más claro cuando habla en su consciente posesión de la divinidad, al decir: ustedes dicen que blasfemo porque dije, Hijo de Dios soy. De esta manera, muestra que la unidad de su naturaleza con la de Dios se debe al nacimiento de Dios. Luego, para provocar la fe en ellos respecto de su nacimiento por una aserción positiva y guardarlos al mismo tiempo de imaginarse que el nacimiento envolvía una naturaleza distinta, Él coronó su argumento con estas palabras: crean las obras, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice aquí que el nacimiento no es suyo por naturaleza o por derecho. Cada uno está en el otro. El nacimiento del Hijo es del Padre solamente. No hay una naturaleza ajena o distinta que haya sido levantada a la divinidad y subsista como Dios. Dios de Dios, habitando eternamente, debe ser su divinidad a Dios mismo. Importa 2 dioses a la fe de la Iglesia, si puedes. Separa al Hijo del Padre tanto como puedas, juntamente con el nacimiento que admites. Sin embargo, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre,
y esto sin ningún intercambio de emanaciones, sino por el nacimiento perfecto de la naturaleza viviente. De esta manera, no puedes poner juntos al Padre y al Hijo y decir que son dos dioses, pues ellos dos son un Dios. Tampoco puedes confundirlos como si fueran una sola persona. La fe apostólica rechaza a dos dioses, pues no conoce a dos padres o a dos hijos. Al confesar al Padre, confiesa al Hijo. Cree en el Hijo al creer en el Padre. El mismo nombre de Padre involucra a un Hijo, pues sin tener un hijo nadie puede ser padre. La evidencia de la existencia de un hijo es prueba que hay un padre, pues un hijo no puede existir a menos que haya un padre. Cuando confesamos que Dios es uno, negamos que Él sea solitario, porque el Hijo está con el Padre y el Padre es la razón de la existencia del Hijo. Además, el nacimiento no produce ningún cambio en la naturaleza divina. La naturaleza es verdadera en el Padre y en el Hijo. La expresión correcta para nosotros acerca de la unidad de naturaleza es la confesión que ellos son un Dios, no una persona, pues hay nacimiento y generación. Número 32. Dejaremos que prediques de dos dioses si puedes negar la unidad. Proclama que Dios está solitario si puedes negar que haya dos personas, cada uno habitando en el otro por el poder de su naturaleza y del misterio del nacimiento, de lo dado y de lo recibido. Y si puedes asignarles una naturaleza distinta a cada uno de ellos, mostrarás ignorancia de la unidad del Padre y del Hijo, pues es una verdad revelada. Que los herejes borren este registro de la revelación del Hijo, yo en el Padre y el Padre en mí. Entonces, y solo hasta entonces, podrán ellos asegurar que hay dos dioses o un Dios en soledad. No hay pistas en toda la Escritura que haya dos naturalezas, sino una. La Escritura describe la posesión de esa naturaleza divina para ambos. La verdad que Dios es de Dios no multiplica a Dios por dos. El nacimiento destruye la suposición de un Dios solitario, porque ellos son interdependientes y forman una unidad. Y esto se prueba al ser uno de uno. Uno, al engendrar a uno, le confiere todo lo que es Él. Uno recibió de uno todo lo que tenía. Así, la fe apostólica, al proclamar al Padre, lo proclama a un Dios, y al confesar al Hijo, lo confiesa un Dios con Él, ya que una misma naturaleza divina existe en ambos. La frase, un Dios, se refiere a los dos, porque el Padre, siendo Dios, y el Hijo de Dios, siendo Dios, reciben el nombre Dios, para expresar la naturaleza de ambos. Las frases Dios de Dios o Dios en Dios no significa que haya dos dioses, porque Dios habita uno en uno, eternamente con la naturaleza y el nombre divino que son uno. Tampoco Dios se diluye en una sola persona, porque uno y uno nunca pueden estar en soledad. Explicación de Juan 14, 6 al 11, la unidad de Dios. Número 33. El Señor no ha dejado en duda ni en oscuridad la enseñanza intentada en este gran misterio. No nos ha abandonado en la incertidumbre de un camino oscuro e inseguro. Escúchalo, pues Él revela el conocimiento completo de esta fe a sus apóstoles. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre, y desde ahora le conocerán y le han visto. Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y será suficiente. Jesús le dijo, ¿hace tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les he hablado no son de mí mismo, sino el Padre que habita en mí. Él hace sus obras. Cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cree por las obras mismas. Juan 14, 6 al 11. Siendo Él el camino, no nos lleva a la perdición. Siendo la verdad, no nos tira a las mentiras. Siendo la vida, no nos traiciona con ilusiones que llevan a la muerte. Él mismo ha escogido estos
nombres que vencen toda duda e indican el método que ha usado para nuestra salvación. Siendo el camino, nos guiará a toda verdad. Siendo la verdad, nos dará la vida. Por tanto, es importante para nosotros el saber cuál es la manera misteriosa que revela aquí con tal de nosotros obtener vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La manera hacia el Padre es a través del Hijo. Ahora, debemos inquirir si esto debe ser por la obediencia de sus enseñanzas o por la fe en su divinidad. Es concebible que nuestro viaje hacia el Padre pueda ser por la adherencia a las enseñanzas del Hijo, más que a creer que la divinidad del Padre habita en el Hijo. Por tanto, prosigamos a buscar el significado verdadero de la instrucción dada aquí, pues no es un asunto de sujetarnos a una opinión preconcebida, pues es al estudiar la fuerza de las palabras que entraremos en la posesión de la fe. Número 34. Las palabras que siguen son: si me conocen, conocerán a mi Padre también. Es el hombre, Jesucristo, a quien miran. ¿Cómo puede un conocimiento de Él ser un conocimiento del Padre? Los apóstoles lo miran en la naturaleza humana, pero el Espíritu es invisible e irreconocible a los que habitan en este cuerpo de carne. El Señor da la respuesta, que en la carne la naturaleza de su Padre habita en Él. Establece los hechos en su debido orden así: si me conocen a mí, a mi Padre también, y desde ahora le conocerán y le han visto. Hace una distinción entre el tiempo cuando es visible y el tiempo del conocimiento cuando es invisible. Dice que de ahí en adelante ellos conocerán al que le habían visto, y de esa manera poseer desde ese momento esa revelación, es decir, el reconocimiento de la naturaleza invisible que habita en la naturaleza que habían mirado de hace tiempo. Número 35. Pero la novedad del sonido de las palabras perturbó al apóstol Felipe. Un hombre está ante sus ojos. Este hombre declara ser el Hijo de Dios y declara que cuando ellos le conozcan, también conocerán al Padre. Les dice que han visto al Padre, porque le han visto, le conocerán a partir de ese momento. Esta verdad es muy amplia para la mente débil humana. La fe de ellos se turba en la presencia de estas paradojas. Cristo dice que el Padre ha sido ya visto y deberá desde ahora ser conocido. Esto es conocimiento, aunque por la vista. Él dice que si el Hijo ha sido conocido, también el Padre. Y aunque el Hijo había impartido este conocimiento por medio de los sentidos corporales de la vista y el oído, no podía ser aprendido por el conocimiento que tenían de la naturaleza que podían mirar, porque la naturaleza del Padre era distinta de la naturaleza del hombre visible que miraban. Muchas veces dijo el Señor que ningún hombre había visto al Padre. Entonces Felipe explotó con la confianza y lealtad de un apóstol con una petición: muéstranos al Padre y será suficiente. No estaba manipulando la fe. Fue un error nacido de la ignorancia, pues el Señor había dicho que el Padre ya había sido visto y que sería conocido a partir de entonces. Pero el apóstol no había entendido lo que había visto. Él no negó que el Padre hubiera sido visto, sino pidió verlo. No pidió que el Padre fuera revelado a su vista física, sino que él pudiera tener la iluminación respecto del Padre, quien había sido visto. Tomás había visto al Hijo en el aspecto humano, pero no podía entender cómo pudo haber visto al Padre. Cuando agregó: y esto nos basta, a la petición, revela claramente que fue un deseo mental, no una visión corporal del Padre que deseaba ver. Él no rechazó la fe a las palabras del Señor, sino que pidió iluminación para que su mente pudiera ver. El hecho de que el Señor habló fue evidencia conclusiva al apóstol que la fe era su responsabilidad. La consideración que lo movió a pedir eso fue que el Hijo había dicho que el Padre había sido visto y debería ser conocido porque había sido visto. No había presunción en esta petición que aquel quien ya había sido visto debería ahora ser hecho manifiesto. Número 36. Por tanto, el Señor respondió a Felipe así:
¿Hace tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me han conocido? Regaña al apóstol por su conocimiento defectivo del Señor, pues previamente había dicho que cuando le conocieran, también conocerían al Padre. Pero, ¿cuál es el significado de esta queja que por tanto tiempo no le habían conocido? Significa que si ellos le hubieran conocido, debían haber conocido en él la divinidad que pertenece a la naturaleza de su Padre. Sus obras fueron peculiares a las de Dios. Caminó sobre las aguas, reprendió a los vientos, cambió el agua en vino, multiplicó los panes, hizo que los demonios salieran por los aires, sanó enfermedades, restauró al cojo, restauró los defectos de la naturaleza, perdonó pecados y levantó a los muertos. Todo esto hizo mientras estuvo en la carne y acompañó las obras con la aserción de ser el Hijo de Dios. He aquí que justamente se queja que ellos no lo hayan reconocido en su nacimiento y vida humanos, la acción de la naturaleza de Dios haciendo esta obra a través de la humanidad que había asumido. Número 37. Por tanto, les reprocha que no hayan reconocido la naturaleza de Dios después de ver tantas obras realizadas por Él. Respondió su petición diciendo que Él les había mostrado al Padre al decir, el que me ha visto al Padre. No hablaba de una manifestación física o percepción del ojo de la carne, sino del sentido de la vista del que había hablado, como cuando dijo, ¿no acaso dicen que hay 4 meses para la siega? Pero yo les digo, vean los campos, pues están blancos para la siega. Juan 4:35. La temporada del año y los campos blancos para la siega son alusiones comparables con las terrenales. Les pidió levantar los ojos del entendimiento para contemplar el gozo de la siega final. Los retó a levantar los ojos de su entendimiento para contemplar la bendición de la cosecha final. De igual manera, las palabras, el que me ha visto al Padre, tienen su significado. No fue el cuerpo físico recibido de la Virgen que pudo manifestar a ellos la imagen y semejanza de Dios. El aspecto humano que vistió no pudo ser ayuda para la visión mental del Dios incorpóreo. Pero Dios estaba reconocido en Cristo, y Cristo reconocido, el Hijo de Dios, por la evidencia del poder de su naturaleza divina. Un reconocimiento de Dios, el Hijo, produce un reconocimiento de Dios, el Padre. El Hijo es de tal manera la imagen que es uno con el tipo de naturaleza que tiene el Padre, al punto de indicar que el Padre es su origen. Otras imágenes hechas de metal o colores o materiales usados en las artes reproducen la apariencia de los objetos que representan, pero ¿pueden las copias sin vida ser puestas al mismo nivel que los originales vivos? ¿Esfinges pintadas, esculpidas o moldeadas con la naturaleza que imitan? El Hijo no es la imagen del Dios de esa manera, sino así. Él es la imagen viviente del viviente. El Hijo no tiene una naturaleza distinta de la de su Padre, y porque su Padre no es diferente, posee el poder de esa naturaleza que es la misma en ambos. El hecho de ser imagen prueba que el Padre es el autor del nacimiento del unigénito, quien es revelado como la imagen y semejanza del Dios invisible. Por tanto, la semejanza que se une con la naturaleza divina es indeleblemente suya, porque los poderes de esa naturaleza son inalienablemente suyas. Número 38. Tal es el significado del pasaje. ¿Hace tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Solo la palabra de Dios, el Logo, nos habilita para entender y hablar respecto a las cosas divinas. Todo lo demás que pertenece a la divinidad es difícil, incomprensible, oscuro y peligroso. Si algún hombre se propone explicar con otras palabras que las provistas por Dios mismo, inevitablemente mostrará su propia ignorancia o dejará a los lectores en confusión perpleja. El Señor dijo, el que me ha visto al Padre. El que altere estas palabras es un anticristo. El que las niegue es un judío. Ambos son ignorantes y paganos. Si nos vemos en dificultad, culpemos a nuestro propio razonamiento.
Si las palabras de Dios permanecen oscuras, culpemos a nuestra falta de fe. Estas palabras establecen con precisión que Dios no está solitario y que no hay diferencias en la naturaleza divina. El Padre es visto en el Hijo, y esto no describe a un Dios solitario o que sea distinto del Hijo. Es por el Hijo que el Padre es visto, y este misterio que el Hijo revela es en lo que son un Dios, pero no una sola persona. ¿Qué otro significado pueden dar las palabras del Señor? No hay caso de identidad diciendo que son el mismo. El uso de la conjunción también revela que el Padre es nombrado en relación con el Hijo. Si me conocen a mí, también al Padre. Juan 14, 7 y 9. Estas palabras son incompatibles con la noción de una persona solitaria. No hay otra conclusión posible, sino que el Padre fue hecho visible a través del Hijo, porque ellos son uno al tener la misma naturaleza. Y para no dejarnos en dudas, el Señor dice: ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. El Padre ha sido visto en el Hijo. ¿Cómo puede el hombre ser ignorante del Padre? ¿Para qué querer verlo con los ojos físicos? Número 39. La unidad del que engendra y del engendrado manifestada en la igualdad de la naturaleza y unidad verdadera prueba que el Padre fue visto en su mera naturaleza. Esto se muestra por las mismas palabras del Señor que siguen. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En estas palabras, no otras, se puede establecer el hecho que el Padre y el Hijo, teniendo la misma naturaleza, son inseparables. El Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, no nos engaña por alguna transformación teátrica de nombres y aspectos, cuando al vestir humanidad se declara Hijo de Dios. No disfraza en falsedad ser Dios el Padre, como Sabelio pretende. No es una sola persona que esconde sus características en una máscara para hacernos creer que dos son el mismo. No es un ser solitario, ahora posando como su propio Hijo y llamándose Padre. No hace truco de una naturaleza incambiable con nombres variables. Las palabras son llanas y plenas en toda honestidad y lejos de alguna mutabilidad. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Pero estos nombres y las realidades que representan no contienen ninguna innovación con respecto a la naturaleza divina, nada inconsistente, nada ajeno. La naturaleza divina, siendo verdadera en sí misma, persiste en ser ella misma. Lo que es de Dios es Dios. El nacimiento divino no importa alguna disminución o diferencia a la divinidad que nace, pues el Hijo nace y subsiste con una naturaleza que está en la naturaleza divina. El Padre no buscó elementos ajenos para mezclarlos en la naturaleza de su Hijo unigénito, sino que le dio todas las cosas que son suyas, y esto sin perder algo de sí. De esta manera, el Hijo no está destituido de la naturaleza divina, pues siendo Dios, Él es Dios de Dios y de nadie más. No es diferente de Dios, sino de hecho es Dios, pues lo que es engendrado de Dios es el Hijo, nada más. Y la naturaleza divina, al recibir nacimiento como Hijo, no ha despojado a la divinidad. Así, el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Dios es en Dios. Y esto no por algún tipo de combinación de dos seres distintos que buscan avenencia, ni por la incorporación de una sustancia más amplia ejercida sobre una de menor calidad, pues las propiedades de la materia hace esto imposible, es decir, que unas que abarquen a otras sean abarcadas por ellas, sino por el nacimiento de la naturaleza divina, La naturaleza divina permanece la misma. El nacimiento no causa deterioración en la naturaleza divina. Dios no nace de Dios para ser algo distinto de Dios. No hay innovación, no hay distanciamiento ni división. Es pecado el creer que el Padre y el Hijo son dos dioses. Es sacrilegio decir que el Padre y el Hijo son un Dios solitario. Es blasfemia negar la unidad que consiste de la igualdad del mismo tipo, Dios de Dios. Número 40. Para evitar que los creyentes consideraran este misterio como algo vago y oscuro,
el Señor lo expone en orden. ¿No me crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que hablo no las hablo de mí mismo, sino el Padre que habita en mí, Él hace las obras. ¿Con cuáles otras palabras pudo o puede ser declarada la posesión de la naturaleza divina en el Padre y en el Hijo consistentemente con la prominencia del nacimiento del Hijo? Cuando dice, las palabras que hablo no las digo de mí mismo, no reprime su personalidad, ni niega su filiación, ni tampoco esconde la naturaleza divina del Padre en él. Cuando no habla de sí mismo, habla estando en la sustancia divina y da testimonio del nacimiento que sucedió en él de su Padre. Él es inseparable e indistinguible en la unidad de la naturaleza del Padre, pues habla, pero no de sí mismo. El que habla, aunque no hable de sí mismo, necesariamente existe porque habla y porque hace manifiesto que sus palabras no son propias. Él agrega esto: el Padre que habita en mí hace las obras. El Padre, al habitar en el Hijo, prueba que Él no está en soledad, y al trabajar por el Hijo, prueba que el Hijo no es ajeno o intruso. No puede haber solo una persona, pues no habla de sí mismo. Y de igual manera, no pueden estar separados o divididos, pues uno habla en la voz del otro. Estas palabras son la revelación del misterio de la unidad de Dios. Ellos dos no son diferentes el uno del otro, pues la naturaleza inherente de uno está en el otro. Ellos son uno porque uno habla no de sus propias palabras. Y si habla, significa que existe, porque habla. Al haber enseñado que el Padre habla y hace las cosas en Él, el Hijo establece esa unidad perfecta como la regla de nuestra fe. Sino el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. El Padre trabaja en el Hijo, pero el Hijo también trabaja las obras de su Padre. Número 41. Y para evitar creer o decir que el Padre trabaja en el Hijo por su propia energía omnipotente y no por la posesión de la naturaleza divina que el Hijo tiene por derecho, Cristo dice: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué significa esto de créanme? Claramente hace referencia a lo previo. Muéstranos al Padre. La fe de ellos, que pedía ver a Dios, se confirma por este mandamiento de creer. Él no plugo decir solamente: el que me ha visto al Padre también. Va más allá y expande nuestro conocimiento para que contemplemos al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre. Nos salva del error de imaginar una emanación recíproca de uno hacia el otro, pues enseña la unidad en una naturaleza por el nacimiento dado y recibido. El Señor nos hace asir sus palabras para evitar que nuestra fe sea turbada por la condescendencia suya de asumir humanidad. Si su carne, su cuerpo y su pasión parecieran hacer a su divinidad dudosa, por lo menos creamos por la evidencia de sus obras que Dios está en Dios y Dios es de Dios y que ellos son uno. Por el poder de su naturaleza, uno está en el otro. El Padre no pierde algo al darlo al Hijo, y el Hijo recibe su filiación total del Padre. Los físicos no están creados de tal manera que mutuamente el uno contenga al otro, o que posean la unidad perfecta de una naturaleza. En el caso de ellos, es imposible que el unigénito pueda existir eternamente, inseparable de la naturaleza divina verdadera de su Padre. Ella es la propiedad peculiar de Dios el Hijo, que esta fe revelada en el misterio de su nacimiento, la obra del poder del Espíritu, y el estar en Dios tal como se describe, que ser y estar sea para Cristo la misma cosa. Su ser en Dios no es la presencia de uno dentro del otro, como un cuerpo físico dentro de otro, sino que la vida y subsistencia de Cristo es tal que Él está en el Dios subsistente y en Él, pero teniendo su propia sustancia. Cada uno de ellos subsiste de tal manera que no pueden existir separados, pues ellos son dos por nacimiento dado y concepción, y por tanto solamente una naturaleza divina existe. Este es el significado de las palabras: yo y el Padre somos uno.
Y el que me ha visto al Padre también, y yo en el Padre y el Padre en mí. Ellas nos dicen que el Hijo que nació no es diferente o inferior al Padre, que la posesión de su naturaleza divina, Dios de Dios, es por derecho de nacimiento y por tanto Dios. Por tanto, la doctrina de la generación del unigénito está libre de diteísmo, porque el Hijo de Dios, al haber nacido en la divinidad, manifestó en sí mismo la naturaleza de Dios, su progenitor. La lectura continúa en el libro 8, párrafo 1. Si deseas obtener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, suscríbete al canal, dale un like y manda un correo a cuáleslareligionverdadera @gmail.com y recibirás tu copia gratis por vía de correo electrónico.